Muy buenas tardes. A nombre de MRCI Magic y Legal Cloud, les damos la más cordial bienvenida al quinto módulo del Diplomado en Actualización y Planeación Inteligente API 2024, con el tema Resolución Miscelánea y Reformas 2024. Hoy nos acompaña el maestro José Manuel Morita Cancino. Maestro en Impuestos, José Manuel Morita Cancino, reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México por 20 años consecutivos. Cuenta con una gran experiencia en Derecho, Finanzas, Contaduría y Administración. Expositor titular en el Centro de Estudios Fiscales desde 1995. Docente titular en las maestrías de Derecho Fiscal, Impuestos, Derecho Corporativo y Derecho Laboral de diversas universidades públicas y privadas del país. Tiene más de 30 años impartiendo cursos, seminarios, charlas, diplomados y especialidades en materia fiscal. Autor de diversos libros, entre los que destacan El ABC de las Afores, Declaración Anual de los Riesgos de Trabajo y Seguro Social para Principiantes. Bienvenido. Recibámoslo con un cálido aplauso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gusto ver rostros conocidos. Medio los veo, ¿eh? Ya veo en parche. Mi ojo. Mi ojo está como un adolescente. No me hace caso. Así están los adolescentes, ¿no? Ustedes fueron adolescentes, seguramente. Yo voy para allá y él va para acá. O sea, me dio un pequeño microinfarto y quedó en el ojo y se me paralizó. Entonces veo dos. Lo bueno es nada más ver. Lo importante es tocar dos, pero nada más veo dos. Veo doble, no veo normal. Entonces con el parche, un poquito de terapia, nos estamos recuperando. También a mi hijo le digo el mesero, a mi ojo le digo el mesero. Ya ves que los meseros no te hacen caso. Así está mi ojo. Y ahorita Fabián me acaba de decir que le diga yo la tóxica. ¿Verdad, Fabián? Porque tampoco hacen caso a las tóxicas. Nada que ver con ustedes, desde luego. ¿Cómo están? Buenas tardes todos. Vamos. Tardíamente, feliz año. ¿Ok? Tardíamente. Lo importante es que todo se les pueda concretar este año en base a sus proyectos y podamos seguir creciendo en beneficio de la sociedad y de nosotros mismos. ¿Okay? El tema de miscelánea abarca, el día de hoy yo lo preparé en 4 partes. El origen, para que entendamos por qué se origina. Segunda parte, las reglas que se incorporaron, las nuevas reglas. Tercera parte, la parte judicial, la parte jurídica de la miscelánea, y la cuarta parte, las reglas más relevantes. De verdad yo hubiera querido tener 40 horas, ¿no, amigo? Porque este tema da como para 40 horas. ¿Saben cuántas reglas hay este año? ¿Ya las contabilizaron? Tú no digas, oye. ¿Cuántas creen? 1163. Que se ve que ya las conocen. Te veo tranquila. Y eso es sinónimo de que todo ya lo sabes, ya lo conoces. Luego entonces nada más lo que haremos será un breve repaso. Por lo que veo, todos ya conocen la miscelánea. ¿Qué es la miscelánea? Es importante separar al derecho en 2 partes. 2 partes, cuando hablamos del derecho, específicamente el fiscal. 2 partes, lo sustantivo y lo adjetivo. Así sepárenlo. ¿Qué es lo sustantivo? Los derechos y deberes. Eso lo vas a encontrar ¿en dónde? En algo llamado leyes. Ahí están los derechos y deberes. O sea, las obligaciones y mis derechos como ciudadano. Pero ¿y lo adjetivo dónde se encuentra? ¿Dónde está lo adjetivo? Que no es sustantivo. También se le conoce como procesal. Reglamentos. En un ejemplo, salud. No te preocupes. En un ejemplo, la ley te dice haz, el reglamento te dice cómo.
Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con procesos, con procedimientos, es derecho adjetivo, no sustantivo. Es derecho adjetivo, es secundario, no primario. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es la miscelánea? Adjetiva, no sustantiva. Punto. Es normas de carácter adjetiva, procedimientos. Que desgraciadamente, ¿qué creen que ha causado con el paso del tiempo? Que el contador se convierte en un capturista fiscal, haciendo trámites por todo tipo de cosas, ¿o no? Nada más dígame, ¿quién no ha batallado con la cancelación de CFDIs? ¿No? Con la carta aporte. ¿Son sustantivas o son procesales? Son adjetivas, son adjetivas, son normas de procedimiento. Y hay tantas y tantas y tantas que lo que hace el gobierno, el fisco, que es distraernos para que no veamos precisamente qué cosa, mi querido Fabián, lo sustantivo, lo importante, y nos desgastamos atendiendo lo adjetivo, haciendo puros procedimientos. Eso es la miscelánea, procedimientos. ¿Okay? Nunca será una norma sustantiva o primaria, siempre será una norma secundaria. Siempre, 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 siempre. Esa es su característica. Nada más que, ¿qué creen? La autoridad, ¿cómo creen que la interpreta? ¿O cómo la coloca? La coloca como si fuera primigenia, como si fuera lo más importante, cuando viene siendo todo lo contrario, adjetiva 100%. Ese es el problema de la autoridad, ¿cómo la ve? Y espérese, porque todavía hay peor cosas que poner a la miscelánea. Ponen sus criterios. Luego en ocasiones sus criterios están por encima de reglamento, de miscelánea, de ley. ¿Estamos? Y todavía hasta tengo un dicho. Oficio mata ley. Memo mata ley. Porque hasta costumbre mata ley. Esta miscelánea que vamos a estudiar hoy, que esperemos nos sirva para ubicar, primero ya tenemos su jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? Jerárquicamente inferior. Primero y antes que nada ya saben el lugar de la ley. ¿Dónde se coloca? En el segundo escaño. En el primer escaño, ¿quién va? La Constitución. Y al mismo nivel, tratados internacionales. Abajito, los otros tratados de otras materias, por efectos del 133 constitucional. Abajito de esos tratados vienen las leyes, separadas en 3 categorías, todas originadas por el mismo proceso legislativo, pero en 3 categorías. ¿Qué categorías tienen las leyes? Leyes orgánicas, una ley orgánica. ¿Quién se acuerda? La ley orgánica de la admisión pública, la del 90 constitucional, es una ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial, esa tiene su propia característica. Esa es para el funcionamiento de las dependencias, de las autoridades. Es la ley que las habilita para poder actuar. Luego vienen las segundas leyes, al mismo nivel, que vienen siendo las leyes reglamentarias de la Constitución. Una ley reglamentaria constitucional, que se acuerden, la ley del trabajo, la ley de amparo, la ley del Seguro Social, porque reglamentan un artículo en específico de la Constitución. En el caso de la de amparo, 103 y 107. ¿Okay? Y luego vienen las leyes ordinarias. Siguiente nivel. En la misma escalera. ¿Por qué tienen el mismo peso las 3? ¿Por qué nada más las separamos? Por sus características cualitativas. Leyes orgánicas específicamente a los aparatos judiciales o aparatos estatales. Leyes reglamentarias porque reglamentan un artículo en expreso de la propia Constitución. Y luego leyes ordinarias, y dentro de esas leyes creo que conocen la ley del IVA, la ley de renta, el Código Fiscal, la ley del IEPS, hablando de fiscal.
Pero también tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya son ordinarias, al mismo nivel, pero separadas por sus características. ¿Estamos de acuerdo? Después de eso siguen los reglamentos, ya estamos en la cuarta jerarquía. La primera vimos que fue la Constitución y TI en Derechos Humanos, luego tratados internacionales en diversas materias, luego leyes reglamentarias, orgánicas y ordinarias, y luego vienen los reglamentos. Y abajo de los reglamentos vienen la miscelánea. ¿Vamos? Y las circulares y los decretos. Pero hasta ese lugar. Y todavía más abajo vienen los acuerdos. Y luego hasta más abajo los oficios. ¿Sí? Pero en ocasiones, ¿qué hace la autoridad, compañero? ¿Qué hace la autoridad? Invierte ese proceso que está perfectamente delimitado y pone en primer lugar una disposición no sustantiva como lo es la miscelánea y la trata de volver sustantiva cuando es 100% adjetiva, solo procesal, solo es procesal. Jamás podrá tocar al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa, a la tarifa o a la época de pago. Jamás, porque no está reservado para ella, se reservó a la ley. Pero se violenta en México el principio de subordinación, el principio de primacía, el principio de supremacía, el principio de legalidad. ¿Por qué se violenta? Porque el gobernado lo ha tolerado. Hay que ser realistas, ¿o no? Nos sometemos. Conta, si eres casado, ¿te sometes o no te sometes? La neta, amigo. Por eso hay que ser soltero. Yo lo aprendí después de 5 divorcios. Lo mejor es ser soltero, en serio, ¿eh? Hay quienes no nacimos para casarnos. Palabra. Dependiendo del tipo de vida que hayamos llevado, pero pues en estas áreas donde está uno en un constante dinamismo, pues es difícil tener una compañera que se adapte al tren de vida. Bueno, pues entonces, pues nos sometemos cuando estamos casados, nos sometemos. Aunque digas que no, Fabián. Aquí muy machito, muy valiente. Yo las puedo, macho alfa, pelo en pecho, pelo en pecho. ¿Sí? Aquí, pero allá, lavando trastes, lavando ropa, cuidando a los niños, yendo al súper, haciendo la cena, porque la comida sí hay la chance, ¿no? Pues no trabaja y no le da tiempo de ir a la casa a hacer de comer y luego regresar. Bueno, ese es el orden de esta disposición, de este origen. Este es el origen de la miscelánea y se sustenta en el 16, sí, 31 ¿de qué ley? De la ley orgánica, que es la que precisamente regula las dependencias del Estado. ¿Cuántas secretarías de Estado tenemos en México ahorita? 19 más una consejería jurídica. O sea, son 20 más la presidencia. Eso es lo que integra el Poder Ejecutivo. En el 16 permite la desconcentración y en el 31 están las facultades de Hacienda. Facultades que le fueron transferidas al SAT con la reforma del año 95, cuando nace el SAT, porque el SAT no era SAT, era Subsecretaría de Ingresos. Pero se independiza, mejor dicho, se desconcentra y se crea un órgano desconcentrado llamado Servicio de Administración Tributaria. Y toma todas las atribuciones que tiene el 31 de la ley orgánica, más las propias que tiene en su propia ley del SAT. ¿Okay? Bueno. ¿En qué otros artículos se fundamenta? En el 33 de Código, la fracción primera, el inciso G. Y en el 14, fracción tercera de la ley del SAT, más el 8 del reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria. Y luego nos quedamos con esta definición o alcance de miscelánea. ¿Para qué es la miscelánea? Es el objeto publicar todos los años, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas. Oigan, no dice cumplir, dice facilitar el qué. Pues es para que las conozcas, no para que las obedezcas. Pero ¿qué hacemos al final del día? Por la presión del SAT. Ahí vamos,
de corderitos al matadero. Sabiendo que nos van a desollar, ahí vamos, ahí vamos. Y eso es lo que hace la autoridad, nos distrae con este tipo de publicaciones. El fisco tiene facultades, como todos los fiscos, pero hay que ver hasta dónde y cuáles son. Yo, a través de la práctica y la experiencia, ahora sí que el enfrentarlos durante ya algunos años, he descubierto, según yo, a lo mejor no vamos a coincidir con algunos de ustedes, que el fisco puede tener hasta 6 facultades. No 2 ni 3, sino hasta 6. Y ahorita las van a conocer. La primera, las de comprobación. Por Dios que a nadie nos gusta ese artículo 42. Es el artículo más extremo del Código Fiscal. 13 fracciones. 13 nada más. Pero allí despliega todo su poder la autoridad para determinar si tenemos o no tenemos omisiones, imprecisiones o irregularidades. Son las facultades de comprobación. Puede ser que te lleguen a visitar a través de varias figuras. Voy a platicarte 3, las más conocidas. Revisión de gabinete, revisión electrónica o visita de auditoría, que es física. ¿Te gustan las 3? Ni tampoco las otras 10, están horribles.